¿Qué pasó? Aquí está. Personalizar, no configurar. Examinar manual. Ya. Ya. Veremos los sistemas de alcantarillado. ¿Ya? Entre los sistemas de alcantarillado, en este caso sanitario, existen los sistemas convencionales y estos sistemas de alcantarillado convencional son los sistemas tradicionales utilizados para la recolección y transporte de las aguas residuales hasta los sitios de disposición final. En este caso, hacia los cuerpos receptores, o perdón, hacia la planta de tratamiento, ¿no? Después de la planta de tratamiento va a un cuerpo receptor, que es un río, hemos dicho, ¿no? Dentro de estos sistemas convencionales, dentro de los sistemas de alcantarillado sanitario existen dos tipos, ¿no? Los convencionales y los condominiales. Tienen sus diferencias unos con otros. Ya, el primero, el sistema convencional, por ejemplo, recolecta todas sus aguas servidas por las vías de circulación, ¿no? Realiza por las vías de circulación y se aplican a poblaciones concentradas y planificadas, ¿no? En cambio, los condominiales realizan del agua, la recolección del agua a través de los colectores localizados al interior de los predios o por las aceras y pueden ser más accesibles a comunidades de bajos ingresos. Entonces, es una de sus características esta, ¿ya? Ahora, otro que en sistemas convencionales son para mayores profundidades de excavación. En cambio, el sistema condominial es para menores profundidades de excavación. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de los predios, ¿no? Y en sistema convencional tenemos mayor cantidad de cámaras de inspección. En cambio, en el sistema condominial son menores las cámaras de inspección, porque las mismas cámaras son utilizadas para transportar el agua residual, ¿no? Las cámaras interiores, quiero decir, ¿ya? Porque generalmente en el sistema convencional se tiene una cámara antes de ingresar al colector principal. A ver, permítanme para explicarles un poquito mejor. A ver. Ahora sí. Ya. Tenemos dos manzanos, aquí uno y otro, y al centro está el colector, digamos, principal. Puede ser principal o secundario, ¿ya? Esto es en un sistema convencional. El colector va en el eje de vía, ¿ya? Y los secundarios, perdón, y cada lote, en este caso este lote, a ver, perdón, ¿qué está pasando aquí? Ahora sí.
Aquí haremos. Igualito está. Espérense, algo ha pasado aquí. Ya, aquí afuera. Este manzano o este lote, perdón, tiene una cámara de inspección que puede estar dentro del predio o en la acera. Y se conecta a la red principal. Igual, esta cámara puede estar dentro o en la acera y se conecta, ¿no? Generalmente es así. Y se van conectando. Ay, perdón. Y se van conectando, igual que estas de aquí arriba, todos los manzanos al colector principal. Eso es en un sistema convencional, ¿ya? En cambio, en un condominial, ¿qué haremos? Espérense, ¿por qué está así esto? Ya, no sé qué está pasando. Con este haremos mejor. Aquí está mejor. Ya. Esto es un manzano y en un sistema condominial, ¿qué es lo que pasa? Generalmente esto es lo que pasa. Las cámaras interiores, que digamos que sean aquí, vamos a ver, espérense, a ver, aquí pondremos esto aquí. Una cámara, otra cámara, otra cámara, otra cámara, otra cámara y una cámara más grande para la conexión. Aquí una cámara, otra cámara, otra cámara, otra cámara y esa es la conexión. Entonces, lo que se hace es conectar la vivienda, digamos, a estas cámaras pequeñitas y después se va por la acera a conectarse aquí. Igual estos manzanos se conectan aquí y de aquí se conecta a la red pública. ¿Ya? Ya, esta es la red. Entonces, en un solo punto se van conectando todos estos manzanos y estas cámaras interiores nos sirven para cada lote su cámara interior. Entonces, se tiene menor cantidad de cámaras por eso, por esa razón. Ya no se tiene dos o tres. Ya, y se conecta en un solo punto. Esa es la diferencia frente a este, que este va en el eje, pero estas conexiones van a la red principal. Y eso es un sistema convencional. Existen varios tipos de sistemas convencionales, que más que todo de cálculo, que vamos a ver es el método de áreas, el método de densidad poblacional, el método de longitudes, que no lo vamos a ver, pero también se puede calcular, y el sistema condominial está en función del número de lotes, ¿no? Como han visto en esta parte. ¿Cuántos lotes tengamos en este manzano? Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lotes se pone a la disposición de tuberías condominiales. De una menor excavación, sí, porque están dentro de los predios. Tenemos menores cantidades de cámaras, sí, porque esas mismas cámaras dentro de los predios nos sirven para las conexiones. En cambio, en el convencional va en el eje de vía y tenemos mayores profundidades de excavación y cantidad de cámaras de inspección también, ¿no? Entonces, estos sistemas convencionales nos encarecen el proyecto. En cambio, los condominiales
abaratan, dice para comunidades de bajos ingresos. En cambio, en el convencional para poblaciones concentradas y planificadas, ¿ya? Pero hay una diferencia entre uno y el otro. Una de las principales razones por qué no se aplica mucho el condominial es la siguiente. Es en este caso el mantenimiento que se tiene que hacer. Este mantenimiento, por ejemplo, en el convencional lo realiza en este caso una entidad. ¿Qué entidad sería que hacer el mantenimiento del alcantarillado sanitario? ¿Alguien me puede mencionar? EPSAS, ingeniero. En este caso es EPSAS, ¿ya? EPSAS está encargado de realizar el mantenimiento respectivo, ¿ya? De todo lo que es el alcantarillado sanitario. Y el pluvial es las alcaldías en este caso, ¿ya? Entonces, el mantenimiento lo realiza EPSAS, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay un taponamiento en esta tubería, EPSAS tiene que hacer el mantenimiento de esta tubería, hacer la limpieza correspondiente. En cambio, en el sistema condominial, este mantenimiento tiene que hacer el usuario. Todos los que viven en este manzano tienen que hacer el mantenimiento respectivo. Si digamos aquí hay un taponamiento, estos vecinos o este manzano tienen que hacer el mantenimiento, o si se ha tapado aquí o aquí, ¿no? El mantenimiento lo hace el mismo usuario, en este caso. Y es uno de los problemas que se tiene, porque generalmente se tiene problemas en cuanto a hacer la operación de mantenimiento, que los vecinos en muchos casos no lo realizan, ¿ya? En los sistemas convencionales, si son más caros frente a los condominiales, la parte social es lo más problemático, porque el sistema condominial, por ejemplo, puede estar a la disposición de las tuberías, como en este caso hemos hecho por la acera, que estamos haciendo por aquí, por la acera, o puede estar por dentro de los lotes o por el fondo de los lotes. ¿Qué quiere decir? Por el fondo. En la división de estos los lotes, por aquí puede haber una tubería y se conecta aquí, ¿ya? ¿Qué va a depender la disposición de este colector, de los colectores condominiales? Va a depender de la disposición topográfica y las condiciones topográficas y la disposición de lotes que tengamos, ¿ya? Entonces, una de esas diferencias grandes es esa. Vamos a hablar después, posteriormente, en sistema condominial, un tema aparte, ¿ya? Y el convencional vamos a ver para su proyecto, el método de áreas, y también vamos a calcular por densidades y van a ver sus diferencias que existen, ¿ya? Este punto es muy importante determinar qué es un sistema de alcantarillado, pero sanitario estamos hablando, sanitario, ¿ya? Porque hemos hablado en la anterior clase qué es un sistema de alcantarillado, ¿no ven? ¿Se acuerdan qué es un sistema de alcantarillado? A ver. A ver, Alison, Cintia. La anterior clase hemos visto. Es una serie de tuberías destinadas a recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial producida por las lluvias. Está bien, Alison. Eso es. Y después es descargada una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, eso es un sistema de alcantarillado. Y un sistema de alcantarillado sanitario ya es lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de estos sistemas condominiales o convencionales. Sí, que yo tengo una consulta sobre el sistema condominial. Dime. Como nos estaba mencionando, las cámaras pueden estar en la acera o en el interior. Entonces, ahí me va la pregunta. ¿También tiene este sistema lo que serían las tuberías principales? No, porque la red principal ya está en la vía. ¿Ya? A ver. Aquí estamos. La red principal ya está en la vía. Solo nos conectamos de una cámara al colector principal.
Y aquí ya puede ver principales o secundarias. Estas, digamos, son ramales nada más, que se llaman en condominio ramales condominiales. ¿Ya? Este manzano se va a conectar con estas tuberías a un colector principal. ¿Ya? A un colector principal. De aquí, digamos, se puede descargar a otras redes y así sucesivamente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? No sé si tienen otra consulta. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Respecto, Inge, a las profundidades de excavación, el sistema convencional, ¿cuál sería la profundidad o el rango de profundidad para la excavación? Y en el sistema condominial, Inge, por favor. En el convencional es 1 metro en la vía, ¿ya? Cuando estamos en la vía es 1 metro desde la rasante hasta la clave de la tubería. Eso vamos a ver posteriormente en los parámetros de diseño. Vamos a ver algunos aspectos importantes que se tiene que ver. Por ejemplo, a ver, aquí haremos mejor, mucho mejores. Por ejemplo, en el sistema convencional, ahora sí, esta es la rasante, es la cota rasante, ¿no? Y tenemos la tubería, perdón, ahora sí. Y esta alturita es 1 metro, que es desde la rasante hasta la clave de la tubería, ¿ya? Entonces, esa altura es 1 metro, más el diámetro sería 1,10, digamos, si es el diámetro de 10 centímetros, digamos, más el diámetro, ¿no? Pero a esto se toma una alturita más, que es esta, que es la cama de asiento, que después vamos a ver que más que todo es para asentar la tubería. Esta es de aquí, ¿ya? Pero nosotros para el cálculo vamos a calcular a partir de la cota rasante hasta la cota solera, que es esta. Esta es la cota solera, ¿ya? Este punto es el que me interesa, la cota solera, en el cálculo. Pero el recubrimiento mínimo, según norma, es desde la rasante hasta aquí, clave de la tubería, 1 metro. Y la excavación que nosotros en cálculo vamos a ver es hasta aquí, cota solera. Esto es para sistemas convencionales, digamos, por el método de Ares y otros. Lo mismo sucede para el condominial, pero la altura ya no es 1 metro, sino es 0,35 más o menos. ¿Ya? Eso vamos a ver posteriormente. Esta altura ya no es 1 metro, sino es 0,35. Es desde la clave hasta la rasante. ¿Por qué es menor altura? Porque en este caso no tenemos problemas en la tubería frente a un tráfico, digamos, ¿no? No tenemos cargas vivas. En este caso, si se encuentra en el eje de vía, vamos a tener problemas referentes a la carga, ¿no ve? Uno puede ser el material de la tubería, 2, esta alturita depende del material de la tubería, la carga que tengamos y los materiales de relleno que tengamos, ¿no? Y hasta la cama de asiento involucra todo esto es valor. Pero por norma nos dice 1 metro. A partir de eso puede ser mayor, ¿no? Pero el mínimo es 1 metro, ¿ya? Y para condominial esta alturita es apenas 0,35, ¿no? Desde la rasante hasta la clave. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿También? Ya. Ingeniero, disculpe una pregunta. Nos decía de que en el sistema condominial el mantenimiento es de parte de los usuarios. Sí. Esto un poquito no lo estoy entendiendo. ¿Desde dónde partiría, digamos, la responsabilidad del usuario y desde dónde parte la responsabilidad del EPSAS en este caso, digamos? Es que lo interpreto así como las instalaciones de agua domiciliaria a partir del medidor para adentro es la responsabilidad del usuario y el medidor para afuera es igual de EPSAS, ¿no? ¿Hay algún... Efectivamente, lo que has dicho es, digamos que tenemos un sistema de agua potable, entonces del medidor para adentro es responsabilidad del usuario, del medidor para afuera es responsabilidad del
de EPSAS, digamos. En el alcantarillado sanitario, ¿cuál es el mantenimiento que hace? EPSAS hace el mantenimiento del eje de vía, nada más, del eje de vía en el convencional, digamos, por el método de ARES. En cambio, en el condominial, este mantenimiento que aquí tengamos, aquí y aquí, ese mantenimiento, a ver, voy a decir como, está, mejor está. Este mantenimiento de esta tubería y esta es el usuario de todos esos manzanos tiene que hacer. ¿Cuál haría el mantenimiento EPSAS? Tal vez desde aquí, lo que me faltaba dibujar porque ya no lo he hecho. Es la conexión posterior a esto, que sería, digamos, aquí. Sí, este es el mantenimiento que tendría que realizar EPSAS, porque ya está en el eje de vía. En cambio, estos interiores, que estábamos diciendo de aquí, estos verdes de aquí, el usuario tiene que hacer el mantenimiento, ¿ya? Como les digo, vamos a ver un capítulo aparte, exclusivamente para ver cómo se calcula con un videíto más, les voy a explicar, y el método de cálculo, cómo se hace. Para ver sus diferencias solamente estamos viendo este punto, pero está bien que me vayan preguntando. Ahí salvan sus dudas también. No sé si tienen otra consulta más. Dije, así por curiosidad, el sistema condominial en Bolivia, ¿en qué lugares o qué departamentos ha visto, dije, o hay? En la periférica, en la Chachicala, por ejemplo, han hecho, por eso en el video está. Después en Alto Lima han hecho o en el Alto más que todo, han hecho sus principales pruebas, ¿no? Eso es en Bolivia. Y este proyecto ha sido también hecho en Brasil, en las favelas más que todo, ¿no? Porque abaratan, como hemos dicho, los costos de instalación, ¿no? En esos lugares se ha hecho, pero como les digo, si bien se puede aplicar, pero es bien problemático el sistema condominial. ¿Por qué? ¿Por qué es problemático? Tiene sus razones. Es problemático porque todos estos, digamos, este manzano, todos estos tienen que estar de acuerdo en la disposición del colector, que estamos diciendo que fuese por aquí, por las aceras. Puede ser por interior de los lotes, que dice por aquí, interior de los lotes, ¿no? La tubería que estamos diciendo aquí, ¿no? Estos tienen que estar de acuerdo que la tubería pase por el fondo de los lotes o por delante de los lotes, ¿qué quiere decir? Por la jardinera, digamos, de cada manzano, digamos, así, y se vayan conectando. Entonces, todos esos vecinos de aquí, todos los que de este manzano tienen que estar de acuerdo en esta disposición. Dos, tienen que estar de acuerdo en el mantenimiento. Basta que uno o dos no estén de acuerdo en el mantenimiento, no funciona esto. ¿Por qué? Porque, digamos, si la tubería estuviese dentro del predio o estas cámaras estuviesen dentro de los predios, no podemos ingresar a los predios y entonces es bien problemático en ese aspecto. Entonces, todos estos vecinos tienen que estar de acuerdo en ese mantenimiento que tienen que realizar. Y también se les explica, se les da clases a todos estos usuarios cómo se tiene que hacer el mantenimiento, ¿ya? ¿Qué pasos se tiene que hacer para el mantenimiento? ¿Cómo hacer que no se obstruya, digamos, esta cámara? Tal vez poner dentro de sus predios una trampa de grasas para que no tengamos problemas aquí, ¿no? Entonces, se les va explicando a los usuarios en el sistema condominial. Entonces, en este sistema condominial se necesita varios profesionales, van a ver. No solamente es la parte de ingeniería, que es en el sistema condominial, sino también es la parte de económica que tiene que ver, la parte social que tiene que ver, y hasta la parte, sí, esos serían ambiental también, porque se les explica cómo se tiene que realizar el mantenimiento de la red, en este caso del ramal. ¿Cuántos somos? Más de 100, ya ve. Ah, sí. A ver, vamos a probar si cuántos ingresan más. Ahorita son 101, ya. ¿Qué más estábamos? Sí. No sé si tienen otra consulta más.
¿Ninguna? Ya. Como les digo, estos puntos los vamos a ver con mayor amplitud más adelante. Como les decía, el sistema convencional calcula el método de áreas, el método de densidad poblacional y el método de longitudes, ¿no? Es uno de los métodos de cálculo. Y el que más nosotros utilizamos es el método de áreas porque es el que, digamos, es el que más se aplica en la norma boliviana. Si bien los otros puedes utilizar, pero van a ver las diferencias en cuanto al cálculo y todo, ¿no? Y ahí se da uno cuenta que es necesario tal vez calcular por área, si no tanto, tal vez por longitud o densidad. Se puede calcular, sí, pero van a ver las diferencias de cálculo que son considerables, ¿no? Tal vez es mucho mejor calcular por método de áreas y es por eso que en la norma, si bien nos dice que podemos calcular por otros medios, pero generalmente se calcula por el método de áreas. ¿Ya? Los sistemas de alcantarillado se clasifican según el tipo de agua que conduzcan. Pueden ser alcantarillados sanitarios, que conducen las aguas domésticas e industriales, y una de sus características es que su diámetro es de mínimo es de 4 pulgadas. Esto anótense bien. El diámetro mínimo para alcantarillado sanitario es 4 pulgadas. Eso es primordial que sepan, ¿ya? Porque cuando empecemos a diseñar, a partir de 4 pulgadas vamos a realizar, en este caso, o 0,10 metros. El alcantarillado pluvial conduce la escorrentía superficial producida por la lluvia, ¿no? Y miren, el diámetro, y en este caso, es 0,20 o 8 pulgadas, ¿ya? Es el doble, eso tienen que tomar en cuenta. Estos sistemas alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial son sistemas separados. ¿Qué quiere decir? Que el alcantarillado sanitario va en forma separada del pluvial, ¿ya? Y alcantarillado combinado es un alcantarillado que conduce simultáneamente aguas residuales, tanto domésticas e industriales, y las de lluvia, y cuyo diámetro mínimo, estamos hablando, es de 12 pulgadas o 0,30 metros, ¿ya? Eso igual hay que tomar en cuenta, que el diámetro mínimo es 0,30. Entonces, el sistema de alcantarillado se clasifican en función del agua que conduzcan, sanitario, pluvial y combinado, ¿ya? Estos dos primeros son sistemas separados, ¿ya? Quiere decir que van en forma separada. Hemos dicho que el sanitario va en el eje de vía y el pluvial generalmente al lado derecho de la dirección de flujo o tal vez en el lado izquierdo. Eso vamos a ver posteriormente, ¿ya? Uno de los problemas, por ejemplo, que se ha visto esto en el departamento de La Paz, es que nuestros sistemas de alcantarillado son combinados. ¿A qué nos referimos? Que nuestras aguas residuales, tanto industriales también, se combinan con las aguas de lluvia, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que se tiene, pero al principio se ha calculado como un sistema de alcantarillado sanitario que solamente se iba a conducir aguas residuales domésticas, ¿no? O industriales también. Y tienen diámetros menores, por ejemplo, en La Paz, por ejemplo, 0,10 y en este caso lo colocan o ¿qué se llama? Instalan también los sistemas pluviales a esto y volviéndose sistemas combinados. Entonces, vean el efecto que causan nuestras tuberías. De 4 pulgadas, que es en sanitario, el mínimo a 0,30 centímetros, ¿no? Es demasiado. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y en La Paz tenemos ese problema. Pero una de las ventajas que tenemos que en todos nuestros sistemas de alcantarillado sanitario lo evacuamos, como hemos dicho en la anterior clase, hacia un cuerpo receptor, en este caso hacia una canalización. Y esa canalización, como tenemos de mayores dimensiones, no estamos teniendo problemas en algunas situaciones. Sí,
donde hemos tenido un crecimiento no solamente horizontal, sino también vertical, que hemos dicho como edificios. Entonces, esa carga se va, o ese caudal se va a introducir a nuestras tuberías del sanitario y es donde tenemos colapsos en nuestra tubería. Entonces, como verán, si queremos hacer un sistema de alcantarillado sanitario en La Paz, tenemos que primero separar los sistemas, ¿no? Que el sanitario sea en forma separada que del pluvial, ¿no? El sanitario en forma separada del pluvial. Entonces, tendríamos que hacer toda la instalación del sanitario y también del pluvial para que tengamos sistemas separados y no colapse, en este caso, el sistema de alcantarillado sanitario. Y también la planta de tratamiento. Si estuviéramos un sistema combinado, el problema que se tiene en la planta es que tendríamos problemas en cuanto a caudales y también a calidad, ¿no? Si ingresa a la planta, por ejemplo, a ver. Ya. Tenemos nuestra red de alcantarillado, va a la planta de tratamiento, y si estuviéramos teniendo un sistema combinado, ¿cuál es el problema? El problema es el caudal y la calidad, que va cambiando en función de la época, ¿no? Época seca y época de lluvia. En época seca vamos a tener un caudal bajo, digamos, y su calidad también va a ser baja. Perdón, su calidad va a ser alta porque tenemos mayor concentración de contaminantes. En cambio, cuando tenemos una época de lluvias, el caudal va a ser superior, pero la calidad va a ser inferior. ¿A qué se refiere? Se va a diluir, ¿no? Es como, a ver, colocar, en este caso tenemos un vaso, digamos, y lo colocamos 2 o 3 cucharillas de azúcar, digamos. Se diluye y no hay problema, ¿no ve? En cambio, si tenemos un vaso de mayores dimensiones y lo colocamos las 3, se va a diluir mucho más rápido. En cambio, aquí la dilución va a ser más concentrada, digamos, ¿no? Aquí es poco concentrada, ¿ya? Por la cantidad de contaminantes que tenemos y el poco caudal que tenemos. En cambio, aquí tenemos mayor caudal y tenemos la misma cantidad, pero esto se va a diluir por la cantidad de agua que tenemos. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestra planta? En función del caudal de la época seca o en época de lluvias. Entonces, por eso es necesario tal vez que no sea combinado para los sistemas de alcantarillado, sino un sistema separado, que solamente conduzca el alcantarillado sanitario nada más a la planta de tratamiento. Ya, es por esa razón que es necesario tal vez tener un sistema separado. Y ese es el problema que se tiene en La Paz, que actualmente todo nuestro sistema es combinado y hacer un diseño de la planta nos traería mucho más costo si es un sistema combinado en este caso. ¿Ya? ¿Está claro ese aspecto? ¿O no está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No, después lo borraré. Ya. ¿Qué más importante aquí? Otra cosa importante que en el alcantarillado sanitario no solamente ingresa aguas domésticas, sino también las industriales que hemos dicho, ¿no? Se van conectando las industriales a nuestra red del sanitario. Pero debía ser, digamos, estas aguas industriales ya tratadas, digamos así, sin contaminantes de la industria manufacturera, digamos. Si estuviéramos con en este caso con un matadero, digamos, no tendría que introducir los contaminantes de materia orgánica, como son las grasas y otros, ¿no? Porque teníamos problemas en nuestro sistema doméstico, porque teníamos taponamientos en nuestra red, ¿no? Entonces, estas industriales tienen que ya ser tratadas por si acaso,
¿ya? Dentro de la clasificación de las tuberías, de los que antes me estaban preguntando, tenemos las tuberías laterales, las secundarias. Estas dos primeras van dentro de los predios. Colector secundario principal ya va en el eje de vía, interceptor que conecta toda la red, digamos, en esta tubería, y emisario es la que conduce hacia la planta de tratamiento. En este gráfico vamos a salvar sus dudas, ¿ya? Primeramente, hemos dicho, las tuberías laterales iniciales son estas. Digamos, esto es nuestro lote y esto es nuestra construcción de nuestro lote. Entonces, todas estas conexiones hacia estas cámaras, desde esta cámara hacia la cámara antes de ingresar a la red principal, se llama laterales o iniciales, tuberías iniciales o laterales, ¿no? Las conexiones de la cámara dentro del predio hacia el colector se llaman secundarias, ¿no? Entonces, quiere decir que recibe todo el caudal de la parte doméstica hacia las cámaras iniciales. Las secundarias recibe el caudal de 2 o más tuberías iniciales. Y el colector secundario, ese es el que va en el eje de vía, recibe el caudal de 2 o más tuberías secundarias. Es la conexión dentro del predio hacia el colector, ¿ya? Hacia el colector. Esos son los colectores secundarios. Y los colectores principales, ¿cuáles son? El verde, por ejemplo. Esto es el colector principal. A este colector se van uniendo varios colectores secundarios, que son los naranjados, ¿no? Este colector naranjado que está así, conectándose, ¿no? Entonces, todos los naranjados se conectan a la red principal, que es el verde, ¿no? Entonces, el colector principal es el que recibe el caudal de varios, en este caso, colectores secundarios, ¿ya? ¿Y qué es interceptor? Interceptor es esta tubería que recibe el caudal de toda nuestra red, En este caso, este interceptor puede ser que se encuentra en el punto más bajo y generalmente se encuentra paralela a un río, generalmente, o a un cuerpo receptor o a un canal, ¿ya? Entonces, esta tubería, solo esta tubería de aquí, se llama interceptor. ¿Qué quiere decir? Recolecta todo el caudal de nuestra red, sea principal y secundaria, ¿no? Como estamos viendo en esta diapositiva. Y después, tenemos aquí una cámara, aquí otra cámara, aquí otra cámara, se llama emisario. En este caso, emisario final, que recibe todo el caudal y lo lleva hasta una planta de tratamiento, ¿ya? Y entre una de sus características es que después desde el interceptor ya no recibe ningún caudal de una red, digamos. Si aquí tenemos otra red, lo conectaría aquí, ya no sería emisario, sino a partir de más adelante, ¿no? Entonces, emisario es el que recibe el caudal de toda la red y lo lleva hacia una planta de tratamiento. Entonces, una de sus características es que en esta red ya no se conectan, o en esta tubería, perdón, ya no se conecta ninguna red más, ¿no? En este colector que se llama emisario. Entonces, todo esto se llama emisario. Y posteriormente de la planta se descarga hacia a un cuerpo receptor, que hemos dicho en la anterior clase, que puede ser un río o un lago o al mar que se puede descargar, ¿no? Mediante tuberías puede ser esto o mediante una canalización, esta conexión desde la planta hacia el cuerpo receptor, ¿ya? ¿Qué más? Esto es importante. Como le estaba diciendo al principio, en los sistemas convencionales, el alcantarillado sanitario va en el eje de vía, ¿ya? Siempre en el eje de vía. Y el pluvial, generalmente, si miramos, puede ser al lado derecho, el verdecito es el pluvial, ¿no? Al lado derecho de la dirección de flujo o aquí abajo. Puede ser, dependiendo. Si bien en el cálculo podemos hacer
aquí, pero cuando estemos construyendo tal vez lo hagamos al otro lado, porque puede ser que en esta intersección tengamos problemas entre las conexiones entre tuberías. Entonces, esto se puede hacer al lado derecho o al izquierdo. En alguna literatura dice al lado derecho y en otras en el izquierdo, pero no hay mucho problema. Sí tenemos que ver que el alcantarillado sanitario va en el eje de vía y el pluvial no va en el eje por si acaso, ¿ya? La distancia entre este eje y este eje, por lo menos es 1 metro, que vamos a ver por cálculo que determinamos esa distancia. Entre generatriz, quiere decir entre eje de la tubería y este eje de la tubería, ¿ya? Eso es 1 metro por si acaso. Como les digo, vamos a ver posteriormente. Hay 2 distancias, uno es la horizontal que estamos viendo y hay otra distancia vertical entre tuberías también, ¿ya? ¿Qué más? Sí, eso es lo más principal que es necesario saber. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Inge, yo tengo una consulta sobre la tubería del interceptor. Aparte, o sea, nos dijo que su función era la que era de juntar o de recibir todo lo que serían las aguas residuales del colector principal y como del secundario. Eh, ¿Por qué no directamente o sea, podríamos quitar eso y directamente podríamos ponerle el emisario? Que la denominación se llama eso. Interceptor es la que recibe todo el caudal de esta red y a partir de esta tubería ya es emisario, por eso está con color rojo. La denominación es más que todo. Ah, ya, está bien. Y es lo que ustedes van a hacer en su proyecto, ¿ya? Primero tienen que trazar el colector principal. Primero tienen que trazar los ejes de sus vías, que es lo que ahorita estamos viendo en la pantalla, ¿no? Después trazar el colector principal, que es el verde. ¿Cómo se traza? Del punto más alto al punto más bajo. Después los colectores secundarios. Estos colectores secundarios, por ejemplo, en esta cámara 9, a ver, veremos un zoom. No sé si están viendo bien en la pantalla. A ver, permítanme un segundito. Lupa, ya. Sí. Ahora, esto. Por ejemplo, en la cámara 9 no va desde esta, ¿qué se llama? Desde esta intersección, sino un poquito más abajo, ¿ya? Esta cámara se llama también conocida como cámara de arranque, ¿ya? No va desde este eje, sino un poquito más abajo. Igual sucede aquí, mire. Esta es la cámara del colector principal, pero el secundario está un poquito más abajo. Igual sucede, a ver, ¿dónde? Aquí. No parte desde esta cámara 10, sino un poquito más abajo, ¿ya? Y esos son cámaras de arranque. Esto igual. Aquí igual tenemos cámaras de arranque. Hay varias cámaras de arranque, ¿ya? Que vamos a ver cómo es su simbología posteriormente, ¿ya? La disposición. ¿Cómo se dispone la red de alcantarillado sanitario? En sí, perdón, de alcantarillado nada más, porque puede ser sanitario pluvial que vamos a ver ahora. No existe una regla general para la disposición de esta red de alcantarillado. Esta debe ajustarse ¿a qué? A condiciones físicas de la población. ¿A qué estamos refiriéndome? A las condiciones topográficas. Nos ajustamos a esas condiciones topográficas, la disposición de esta red. Más que todo es la disposición del colector principal que vamos a ver. Y después a ese se conectan todos los secundarios. Por ejemplo, en este, que es un sistema perpendicular sin interceptor y este sistema es para alcantarillados pluviales, ¿ya? Este sistema es para alcantarillados pluviales.
¿Cuál es su característica? Su característica, digamos que este es el colector y se va a descargar en varios puntos a un cuerpo receptor, puede ser un canal o un río directamente. Entonces, este sistema es perpendicular sin interceptor. Miren, aquí no hay un interceptor. ¿Cuándo es interceptor? Cuando toda esta red se va a conectar en un solo punto. ¿Ve? Como hemos dicho anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que esta red debía conectarse en un solo punto aquí. Pero no sucede eso, por eso dice sin interceptor. Entonces, se conecta directamente o se descarga directamente hacia nuestro río. ¿Por qué es adecuado para el sistema pluvial? Porque si tenemos estas condiciones, es preferible descargar en varios puntos. Si bien aquí no he colocado los manzanos, pero supuestamente aquí están los manzanos en cada intersección entre calle, y se tendría que ir distribuyendo el caudal de esta forma. ¿Por qué es adecuado para este sistema? Si lo tuviéramos solamente unidos, digamos, y una red aquí, ¿cuál sería el problema? El problema es el siguiente. Si teníamos solo un interceptor, tendríamos un caudal mucho mayor. ¿Ya? A ver, así. Así. Es como estuviéramos este mismo sistema, solo que tuviéramos un interceptor y después descargamos al río, ¿no? Si tuviéramos este sistema en un pluvial, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener mayores caudales y sus diámetros van a ser mayores, ¿no? Entonces, este diámetro va a ser mucho mayor. En cambio, en este sistema, por eso es adecuado para el alcantarillado pluvial, vamos descargando en varios puntos. Es decir, cuando llueve, el caudal se va acumulando en la tubería y se va descargando en varios puntos a nuestro canal que tuviéramos o al río, digamos. Entonces, este sistema es adecuado. Teníamos diámetros mucho menores frente a que si tuviéramos un sistema así, unido, ¿no? Todo, y descargamos en un solo punto. Entonces, es preferible descargar en varios puntos. Ahora, esta condición siempre es cuando tengamos un cuerpo receptor en la parte inferior y podamos descargar en varios puntos. Pero si no se tiene, tal vez se tendría que utilizar este. En vez de la planta, directamente al río, ¿no? O al canal que tengamos. ¿Ya? Entonces, este sistema mucho tiene que ver de las condiciones físicas también y de qué sistema de alcantarillado estemos diseñando en este caso. Entonces, como hemos dicho, para pluvial es adecuado este tipo de sistema. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Entonces, el primero es sistema perpendicular sin interceptor. El segundo, que es un sistema perpendicular con interceptor. Aquí viene, ya hay un interceptor. Por eso era importante saber las definiciones de las tuberías que hemos visto anteriormente. Y aquí ya se ve por qué es necesario, ¿no? Este sistema es para alcantarillados sanitarios, ¿ya? No se olviden, este es para alcantarillados sanitarios. ¿Por qué? Recolectamos toda nuestra red y lo llevamos a un interceptor. Luego, posteriormente, mediante tuberías al emisario, ¿no? Esto es el emisario y a la planta, ¿no? Una de sus características es que después no se puede conectar ninguna otra red a este emisario, como se ve en este gráfico, ¿no? Entonces, cuando hagamos un sistema perpendicular, por ejemplo, primero diseñamos el colector principal, que sería el verde. Y a ese verde nos conectamos todos los blanquitos que están aquí. Entonces se van conectando y se van conectando hacia un punto final, que es el punto más bajo, digamos, y siendo estas de aquí arriba las cotas más altas, digamos, ¿no? Entonces, generalmente nos basamos en la topografía y descargamos en los puntos más bajos para luego descargar en la planta, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, este es para alcantarillado sanitario. Ahora, en la simbología, permítanme, ahora sí. En la simbología, ¿cómo se simboliza una cámara de arranque? Es un circulito y una rayita aquí. Eso es cámara de arranque. Por ejemplo, aquí tenemos otra cámara de arranque, aquí otra cámara de arranque, ¿no? Entonces, tenemos cámaras de arranque así. Y es necesario, cuando hagamos el diseño,
y el gráfico más que todo de sus correctores, señalar o indicar la dirección de flujo. Esto nos indica la dirección de flujo, la flechita, ¿no? Esta. Es necesario indicar la dirección de flujo porque nos da la idea cómo van las conexiones hacia nuestra red principal, ¿no? Y después vamos a ver la numeración que estamos diciendo, ¿ya? Entonces tenemos un sistema perpendicular sin interceptor para alcantarillado sanitario, un sistema perpendicular con interceptor para alcantarillado sanitario, con interceptor, es la diferencia nada más, ¿ya? 3, sistema perpendicular con interceptor y aliviadero. Entonces, esto es otro tipo de sistema. Este es adecuado para alcantarillados combinados. Estos sistemas, como hemos dicho, son necesarios, son necesarios unos sistemas que en este caso son los aliviaderos. Estos aliviaderos, si es un sistema combinado, es necesario colocar por lo menos en los emisarios 1 o 2. ¿Con qué objetivo? De reducir la carga hidráulica pico. ¿Qué quiere decir? Digamos, en época seca esto va a funcionar, no vamos a tener problema. Pero ¿qué va a pasar cuando llueva? El caudal va a incrementar y el aliviadero, cuando sube el nivel del agua, va a hacer que se desvíe ese agua y directamente se vaya al río. Entonces, si tenemos una planta de tratamiento, se podría colocar en varios lugares o aliviaderos, en este caso si es un sistema combinado. Entonces, este sistema es perpendicular con interceptor y aliviadero. Aquí está el interceptor y aquí está el aliviadero. Este aliviadero, como hemos dicho, es para reducir la carga hidráulica pico cuando se produce la lluvia, ¿ya? Entonces, este elemento es principal. Igual, se diseña primeramente el colector principal, luego los secundarios y después el emisario y hasta la planta de tratamiento, ¿no? Perdón, se diseña desde el colector principal hacia la planta de tratamiento. Una vez que hemos diseñado eso, recién los secundarios se van diseñando, ¿ya? Eso lo vamos a ver mediante un ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos 3 tipos de disposición y hemos visto. El primero es sistema perpendicular sin interceptor para alcantarillado pluvial. El segundo es sistema perpendicular con interceptor para alcantarillado sanitario. El tercero es un sistema perpendicular con interceptores y aliviaderos, en este caso. Estos. ¿Para qué? Para un sistemas combinados, ¿no? Entonces, como hemos dicho, esos aliviaderos nos permiten reducir la carga hidráulica pico cuando llueve, ¿no? En hidráulica ustedes ya han de ver los aliviaderos, ¿no ven? ¿O no han visto? Aliviadores. En hidráulica 2 creo que se ven. ¿Han podido ver? ¿Han visto en aliviaderos en hidráulica? Creo que un poco, ingeniero, pero no me acuerdo muy bien. Ya. Son vertederos también laterales que llaman. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Es como tuviéramos aquí una cámara de inspección, digamos. A ver, esto lo borraré. Aquí está. Ya. A ver, vamos con naranjito.
Entonces, es un vertedero lateral. Tenemos las tuberías y aquí. Digamos que este es el límite de nivel de las tuberías. Entonces, cuando tengamos un excedente, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos un excedente por aquí, digamos, ¿qué va a pasar? Esto se va, o con canal o tubería, se va hacia el cuerpo receptor. Entonces, tenemos un nivel constante, digamos, de aquí. Perdón. ¿Dónde está? Este. Un nivel constante del flujo de agua cuando es época seca, pero cuando es época de lluvias, digamos, sube ese nivel de agua, que es este de aquí, y ese nivel hace que directamente descarguemos con una tubería a este lado. Entonces, es como tuviéramos un canalcito hasta este límite, ¿no? Hasta este límite, perdón. Hasta este límite de aquí, el rojo, ¿no? Pasado de ese límite rojo ya es un canal que se ingresa hacia el río o canal que tengamos, ¿no? Entonces, eso es un aliviadero o un canal lateral, como se llama, ¿ya? Se puede colocar varios, como les digo, para no tener problemas en la planta, porque ¿qué va a pasar con una lluvia de una intensidad grande? Aquí vamos a tener problemas porque se puede inundar la planta y contaminaríamos todo, ¿no? A nuestros alrededores, ¿no? Entonces, se inundaría, entonces tendríamos problemas. Entonces, lo mejor es colocar aliviadores siempre y cuando se tenga un sistema combinado. Pero como les he dicho, no es adecuado tener sistemas combinados porque se tiene problemas bastantes en el diseño de la planta de tratamiento, ¿ya? Otro sistema es el abanico. Es adecuado para topografías especiales. ¿A qué se refiere topografías especiales? Por ejemplo, cuando tenemos una pendiente, en este caso, este es de aquí, pueden ser unas cotas altas, y el verde es la cota más baja. Es como tuviésemos, a ver. Es como tuviésemos, así digamos, exageradamente. Entonces, así viene. El punto más alto y el punto más bajo es aquí, ¿ya? A este sistema se llama sistema abanico. Entonces, el colector principal se encuentra en el punto más bajo y se van conectando todos los otros secundarios a este colector. Este sistema puede ser adecuado para sistemas con interceptor, sin interceptor o con aliviadero. Vale decir, para alcantarillado pluvial, netamente sanitario o un sistema combinado. ¿A qué nos referimos? Digamos que tenemos este sistemita y en el punto más bajo los descargamos aquí, directamente al río, esta flechita verde. Entonces, esta es sin interceptor. Entonces, tenemos un sistema sanitario. Entonces, lo mismo hacemos, pero ya no va a haber esta tubería, sino este interceptor que luego se va por el aliviadero y a la planta de tratamiento, ¿no? Tenemos un sistema combinado, lo mismo hacemos, pero aquí es necesario aliviaderos para reducir la carga hidráulica pico, ¿no? Entonces, este sistema es para topografías especiales. Como hemos dicho, recapitulando, es cuando tendríamos, digamos, un punto más bajo, que va a ser el colector principal, y estos dos extremos son las cotas más altas, ¿no? Que serían esta y esta, ¿no? Y por último, el sistema en bayoneta. Este es apropiado para alcantarillos sanitarios donde existen terrenos muy planos, ¿ya? Cuando tenemos terrenos muy planos, es lo más complicado diseñar. Cuando tenemos pendientes, como en este caso en La Paz, es mucho más fácil hacer el diseño. Lo único que tenemos que tener controlar la velocidad que no sobrepase los 5 metros por segundo por las pendientes que tengamos. En cambio aquí, como tenemos pendientes bajas, nos obliga a tener profundidades de excavación grandes. Entonces, para no tener eso, ¿qué se hace? Generalmente lo que se hace es en forma de gradas. Digamos, este es el punto más alto y este es el más bajo. Entonces, ir el colector principal en forma de gradas
para que luego es conectado por un interceptor y luego por el emisario en este caso, ¿no? Y después, de la misma manera, se van conectando a este colector verde los otros, ¿no? Lo posible hacerlo en forma de gradas, ¿ya? Entonces, como decía, esto es apropiado para alcantarillos sanitarios y donde existen terrenos de muy baja pendiente, ¿no? Generalmente, ese es uno de los problemas, como les digo, para hacer el diseño. Simbología. Y en el anterior semestre, por ejemplo, tenían esta dificultad. Su terreno era plano en la mayoría de los tramos y esto les ha hecho que el cálculo sea un poquito más complicado porque a medida que vayan calculando, la excavación se iba haciendo más grande y al llegar a la planta era demasiado. Entonces se tenía que haber un perfilito por aquí ver más o menos, otro perfilito por aquí para ver cómo funcionaba, ir definiendo primero el colector principal con perfiles longitudinales y después más o menos se tiene una tendencia como podemos calcular posteriormente. Y luego en el cálculo se tiene que verificar la velocidad que cumpla, las pendientes mínimas que cumpla y todo eso, ¿no? Entonces, cuando se diseña en pendientes planas es lo más complicado. En cambio, cuando tenemos así sistema de abanico con topografías con pendientes pronunciadas, es más factible realizar el diseño y no tendremos muchos problemas. Solo en los puntos más altos hay que controlar la velocidad, que esto hay que ver que no tengamos problemas aquí, ¿no? Y como les decía al principio, esta disposición, no existe una regla general. ¿De qué depende? Depende de las condiciones físicas de la población, en este caso, las condiciones topográficas. En función de esa topografía hacemos el sistema, la disposición, ¿ya? Puede ser un sistema combinado. ¿Qué quiere decir? Digamos, un perpendicular con interceptor y tal vez tengamos un lugar plano, entonces tengamos que hacer el bayoneta, digamos, ¿no? Podemos tener una profundidad y después plano, ¿no? Entonces, una pendiente pronunciada y después plano, diría, ¿no? Entonces, por eso no hay una regla general para utilizar estos tipos de disposiciones. Nos adecuamos generalmente a las condiciones topográficas que tenemos. No sé si está claro esta partecita. La simbología lo podemos ver mañana, no hay problema. Mañana lo podemos ver. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, en ese sistema de bayoneta, ¿no tiene aliviadero? A ver. No, generalmente no, salvo que sea un sistema combinado. No tenemos sistema combinado. Este es para alcantarillas sanitarios. Cuando tenemos un sistema combinado, sí, aliviadero es necesario. Inge, el aliviadero se puede poner cuando hay un crecimiento poblacional y más colectores secundarios se estarían añadiendo al colector principal. No, solo este aliviadero es para sistemas, en este caso, pluviales o combinados. ¿Por qué es necesario cuando se incremente el caudal? Porque supuestamente has diseñado en función de un caudal, ¿no? Presente y tal vez un poco del futuro, digamos, un caudal futuro, porque diseñamos 20 años, ¿no? Entonces, eso tendría que funcionar tranquilamente este sistema sin el aliviadero, ¿ya? ¿Cuándo se hace el aliviadero? Cuando tenemos un sistema combinado, porque cuando tenemos un caudal excesivo que se da en época de lluvias, entonces va a colapsar nuestra tubería y para no tener problemas en la planta se hace el aliviadero. Como esta contaminación es muy diluida, digamos así, porque, digamos, tenemos una concentración de 2 gramos, ya digamos, en un caudal de 0,2, digamos. Entonces, es una concentración muy concentrada, digamos. En cambio, si esos 2 gramos de contaminación, pero en este caso ya tenemos 2 litros por segundo, se va diluyendo. Entonces, como no contamina ya
mucho, entonces es preferible descargar en un punto. En cambio, si, digamos, porque se ha construido más población y este aliviadero que hagamos que funcione de esa manera, contaminaríamos el río, ¿no? Entonces, no es permitido, sino directamente tiene que ir a la planta y en la planta se tiene que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, el aliviadero solamente es para lo que es combinado cuando tenemos época de lluvias, nada más, para eso es. No sé si tienen alguna consulta más. Ingeniero, Sí, en el oriente, en Santa Cruz, por ejemplo, usan ese sistema del abanico porque es un lugar plano. Y sobre eso tenía también otra pregunta más. No serían, o sea, creo que no usan el aliviadero por la razón de que al momento de temporada de lluvias crecen las aguas de los ríos, ¿no? Y a veces puede ser que vaya la inundación, en vez de bajar, digamos, el caudal del aliviadero puede subir, ¿no? Creo que es como que el caudal ya viniera hacia adentro cuando hay inundaciones. lo que dices es que esto, digamos, el caudal del río lo puede anegar a este aliviadero, digamos, ¿no? Cuando hay una Sí, crecida del río. Estas conexiones hay que hacerles en lugares donde no tengamos problemas en las conexiones en cuanto a la descarga, ¿ya? Generalmente eso hay que tener cuidado. Por eso no se hace en este sentido, sino más o menos a 45 grados, para que el agua no ingrese, veamos, por aquí. Además tiene una cierta pendiente, ¿no? Que supuestamente no tendríamos problemas, ¿ya? Generalmente eso se tiene que hacer. Ahora, en crecidas, el problema de Santa Cruz es que como es plano y no tienen buena pendiente, por eso se inunda, ¿no? Y sus ríos se van, que se llama, incrementando sus caudales. Entonces, uno de los problemas es eso. Ahora, en Santa Cruz, uno de los problemas que tienen en el sanitario es que por su topografía plana tienden a profundizarse. Y eso lo mismo sucede en el alto, por ejemplo. En el alto, a medida que va llegando a la planta, se va profundizando mucho más. ¿Y qué han hecho en la planta de Puchucoyo, por ejemplo? La tubería ya no es enterrada, sino es superficial, sino es aérea. Y la planta, o la tubería va hacia la planta en forma aérea, ¿ya? Es como tuviéramos que se llama un tipo de puente, pero solamente para la tubería, digamos. Por, como les digo, es aérea que se va en el alto. Eso para evitar una estación de bombeo, porque digamos que esto es plano. En este punto, tal vez tengamos que tener una estación de bombeo, cosa que bombeemos hacia la planta de tratamiento. Y el problema de eso es que la estación de bombeo funciona a las 24 horas, ¿no? Y los 365 días. Entonces, es mucho presupuesto. Entonces, lo que han hecho en el alto para abaratar costos es que llegando a la planta ya es aérea la tubería, que eso vamos a ver en fotografías al final, tal vez, cuando veamos plantas de tratamiento, ¿ya? No sé si estaba respondiendo tu pregunta. No sé si tienen otra pregunta más. Está bien. Ya. Les voy a enviar, a ver, ¿qué tengo aquí? El PDF. Les voy a enviar la primera parte del video, lo que hemos visto hoy día, y la segunda, mañana les voy a enviar, ¿ya? Y vamos a ver cámaras de inspección mañana. Y el lunes yo creo que vamos a ver su proyecto. Mañana tal vez ya les dé el proyecto y cuáles son los pasos que tienes que seguir. Y les voy a explicar qué cosas tienen que hacer para su proyecto, ¿ya? Como les he dicho al principio, los que han llegado al último, ya hay más o menos 40 grupos, pero no he verificado si son duplicados porque algunos han mandado 2 o 3 veces. Entonces eso tengo que ver y algunos no tienen grupo. Entonces vayan formándose en estas semanas, por favor, hasta el lunes por lo menos, porque ya van a empezar a trabajar en su proyecto, ¿ya?
Y si no hay más consultas, nos veríamos mañana a las 9 en punto. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Nada, hasta Hasta mañana. luego, ingeniero. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta luego, ¿en qué? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.